El comandante Kael se erguía imponente en el puente de su nave de guerra, el Dominio Eterno. Sus escamas púrpuras brillaban bajo las suaves luces mientras observaba la gran pantalla que mostraba un pequeño planeta azul. Esta era su conquista número 43, solo otro mundo primitivo que pronto se inclinaría ante el colectivo Catar. Los catarrianos llevaban 300 años conquistando mundos. Su método era simple y efectivo: encontrar un planeta con vida inteligente, enviar un mensaje de advertencia y atacar antes de que los nativos pudieran organizar una defensa. Funcionaba todas las veces. Kael abrió el informe en su pantalla. El planeta era llamado Tierra por sus habitantes. La especie se autodenominaba humanos. Estaban esparcidos por un solo mundo, divididos en casi 200 naciones diferentes. Luchaban entre ellos constantemente. Apenas habían comenzado a explorar su propio sistema solar. Su tecnología era básica. Sus armas eran rudimentarias. Una presa perfecta. El teniente Drago se acercó con una tableta de datos. Comandante, el ultimátum está listo para su transmisión. Kael asintió sin levantar la vista. El ultimátum era siempre el mismo: rendición en 72 horas o enfrentar la destrucción total. La mayoría de las especies se rendían de inmediato. Las pocas que luchaban nunca duraban más de un día o dos. Envíenlo por todas las frecuencias, ordenó Kael. Asegúrense de que cada humano en ese planeta reciba nuestro mensaje. El mensaje fue enviado. Viajó a través del espacio a la velocidad de la luz, llegando a la Tierra en minutos. Cada televisor, cada computadora, cada teléfono en el planeta de repente mostró el mismo mensaje: el Imperio Catar exigía la rendición inmediata. Cualquier resistencia resultaría en la extinción de la raza humana. En la Tierra, el coronel Javier Méndez estaba bebiendo café en el Centro de Comando de Defensa Aeroespacial, CECODA, cuando las alarmas comenzaron a sonar. Todas las pantallas de la instalación mostraban el mensaje alienígena. Su taza de café se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. En una hora, los líderes mundiales se reunieron en una sesión de emergencia. Algunos querían negociar, otros querían luchar, algunos querían esconderse y esperar que los alienígenas se fueran. El debate fue feroz y ruidoso. Pero en una oficina silenciosa en las profundidades del Pentágono, la general Elena Vargas no estaba debatiendo. Estaba abriendo un archivo que había estado guardado bajo llave durante 60 años. El archivo estaba marcado con una sola palabra: Aegis. Leyó las páginas rápidamente. Su expresión nunca cambió, pero sus manos apretaban el papel un poco más fuerte con cada página. Cuando terminó, levantó un teléfono rojo que solo conectaba con 3 lugares en el mundo. La primera llamada fue a la Iniciativa de Defensa Espacial Internacional, una organización que la mayoría de la gente pensaba que solo rastreaba asteroides. La segunda llamada fue a la Agencia de Investigación para la Defensa Global, que oficialmente estudiaba la exploración espacial pacífica. La tercera llamada fue a una pequeña cabaña en Montana donde un hombre llamado Daniel Danny Castillo vivía solo en el bosque. Danny contestó al primer timbre. Había estado esperando esta llamada durante 20 años. ¿Es la hora?, preguntó. Es la hora, confirmó Elena. Danny miró por última vez su cabaña. La vida pacífica de un marine retirado había terminado. Estaré allí en 12 horas. Elena hizo 3 llamadas más. Cada persona con la que habló dijo lo mismo. Habían estado esperando. Estaban listos. Muy por encima de la Tierra, la flota Catar se acercaba. 47 naves de guerra, cada una del tamaño de una ciudad pequeña, dispuestas en formación perfecta. Sus sensores barrían el planeta y el espacio circundante. Detectaron satélites, algunas estaciones espaciales y comunicaciones de pánico desde la superficie. Nada peligroso, nada inusual. El comandante Kael sonrió. Esto sería más fácil de lo que pensaba. Lo que sus sensores no detectaron fueron las 300 plataformas que flotaban en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Habían estado allí durante 40 años, ocultas por una tecnología que los catarrianos nunca habían visto. Cada plataforma estaba armada con cañones que podían lanzar proyectiles de metal a velocidades cercanas a la de la luz. Los sensores también pasaron por alto los 4 enormes astilleros en la cara oculta de la luna de la Tierra. El lado que nunca mira hacia el planeta, el lado donde la humanidad había estado construyendo naves de guerra en secreto desde 1962.
Y los sensores fallaron por completo en notar que cada nación de la Tierra, a pesar de sus conflictos públicos, había estado trabajando junta en un solo proyecto durante décadas. Una fuerza de defensa unificada, un ejército oculto, un secreto que 7.000 millones de personas habían logrado guardar de alguna manera. Los catarrianos habían cometido su primer error. Asumieron que los humanos actuarían como cualquier otra especie que habían conquistado, asustados, desorganizados, débiles. Estaban a punto de aprender que los humanos eran muy buenos actuando, y aún mejores guardando secretos. En el centro de mando del Cecoda, Javier observaba la flota alienígena en sus pantallas. Se movían lentamente, con confianza. No tenían idea de lo que les esperaba. Un joven oficial se le acercó. «Coronel, ¿deberíamos activar la red de defensa?» Javier negó con la cabeza. «Aún no. Dejemos que se acerquen. Dejemos que piensen que ya han ganado». Alrededor del mundo, bases ocultas cobraban vida. Los pilotos subían a las cabinas de cazas que nunca habían sido vistos por ojos civiles. Los soldados abordaban naves que oficialmente no existían. Los científicos activaban armas que habían sido probadas en los océanos más profundos y en los confines más oscuros del espacio. Las Naciones Unidas celebraron una sesión pública donde los líderes pronunciaron discursos sobre la paz y la negociación. Las cámaras transmitían sus rostros preocupados al mundo. Parecía que la humanidad estaba asustada y sin preparación. Pero en un búnker a 5 kilómetros bajo el edificio de la ONU, comandantes militares de todas las naciones se sentaban alrededor de una mesa. No estaban asustados. No estaban desprevenidos. Estaban observando la flota alienígena y calculando soluciones de tiro. La general Elena Vargas llegó al centro de mando 20 horas después del mensaje alienígena. Caminó entre filas de pantallas que mostraban cada activo militar que poseía la humanidad. Armas que el público creía experimentales estaban en realidad listas para la batalla. Naves que el público creía que eran satélites eran en realidad naves de guerra. Tecnología que el público creía que era ciencia ficción era, de hecho, ciencia real. Tomó su posición en la consola de mando principal. A su alrededor, las mentes militares más brillantes de la Tierra esperaban órdenes. «Informe de situación», dijo con calma. «Todas las plataformas sigilosas están en línea y listas», informó un oficial. «Los astilleros lunares han completado los preparativos finales. Todas las redes de defensa están cargadas y en espera. Evacuación civil, los refugios subterráneos están al 60% de su capacidad y aumentando. Estimamos que el 90% de los principales centros de población estarán asegurados en 48 horas». Elena asintió. Todo iba según el plan. Un plan que había sido creado por las mentes más brillantes de la era de la Guerra Fría. Un plan que asumía que un día la humanidad enfrentaría una amenaza de más allá de la Tierra. Un plan que requería que naciones que se odiaban entre sí trabajaran juntas en absoluto secreto. Había llevado décadas. Había costado billones de dólares. Había requerido mentiras sobre mentiras. Pero había funcionado. La flota catarriana ya había pasado Marte, entrando en el sistema solar interior. Enviaban drones de exploración para mapear las defensas de la Tierra. Los drones vieron exactamente lo que la humanidad quería que vieran: satélites viejos, misiles primitivos, nada que pudiera amenazar una nave de guerra cátar. El comandante Kael revisó los informes de los exploradores y se rió. «No tienen nada. Preparen la entrada en órbita alrededor de su planeta. Una vez en posición, demostraremos nuestro poder destruyendo una de sus ciudades». Eso generalmente los convence de rendirse rápidamente. El teniente Drago vaciló. «Comandante, hay algo extraño en sus comunicaciones. Parecen demasiado tranquilas». Kael agitó una mano con garras, despectivamente. «Están en shock. Es normal. Todas las especies pasan por las mismas emociones: incredulidad, miedo, aceptación. Para mañana, nos estarán suplicando que los perdonemos». Pero Drago tenía razón en preocuparse. Las comunicaciones humanas eran demasiado tranquilas, demasiado organizadas. No era el caos de una civilización enfrentando la extinción. Era la eficiencia silenciosa de un ejército preparándose para la batalla. En la cabaña de Montana, Dani Castillo preparó una pequeña bolsa. Echó un último vistazo a las pacíficas montañas fuera de su ventana. Había pasado 20 años tratando de olvidar las cosas que había hecho al servicio de su país. Ahora tendría que recordarlo todo. Su teléfono sonó de nuevo.
Era Elena. Dani, necesito que me digas que estoy tomando la decisión correcta. Él entendió lo que realmente estaba preguntando. El plan que estaban a punto de ejecutar era brutal. No dejaba lugar a la piedad. Requería que hicieran cosas que los atormentarían para siempre. Elena, ¿recuerdas lo que les pasó a las 26 especies que los catarrianos conquistaron antes que nosotros? Sí. Esclavitud, genocidio, extinción. Eso es lo que hacen. Eso es lo que nos harán si les damos la oportunidad. Hizo una pausa. Estás tomando la única decisión posible. La decisión difícil. La necesaria. Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo: Gracias. Colgó y se volvió hacia su estado mayor. Todas las unidades deben mantener los protocolos de sigilo hasta mi orden directa. Dejaremos que se acerquen. Dejaremos que se sientan seguros. Y entonces, les mostraremos quiénes somos realmente. La trampa estaba puesta. La presa estaba entrando. Y pronto, los catarrianos aprenderían que en la Tierra, los humanos no eran la presa. Eran los depredadores. La flota Catar se detuvo justo más allá de la órbita de la Luna. El comandante Kael esperaba silencio, o quizás súplicas desesperadas de misericordia. En cambio, recibió una comunicación formal de alguien que se presentó como el secretario general Ramírez de las Naciones Unidas. El mensaje era cortés, casi amistoso. Ramírez hablaba lenta y claramente, como si se dirigiera a un colega respetado en lugar de a una fuerza invasora. Solicitó una reunión para discutir los términos de la rendición de la Tierra. Sugirió que los catarrianos enviaran una nave diplomática para negociar los detalles. Después de todo, las especies civilizadas deberían hablar antes de luchar. A Kael el mensaje le pareció divertido. ¿Civilizados? Estos primitivos usaban esa palabra como si entendieran lo que significaba. Pero el protocolo militar requería que aceptara las solicitudes diplomáticas. Toda especie merecía la oportunidad de rendirse con dignidad, incluso si terminarían como esclavos de todos modos. Envíen el crucero diplomático, ordenó Kael. El embajador Borlak se encargará de las negociaciones. Debería tomar menos de una hora finalizar su rendición. La nave diplomática Qatar era más pequeña que las naves de guerra, pero aún así imponente. Se movió hacia la Tierra, sus sensores escaneando constantemente en busca de amenazas. El escaneo mostró misiles primitivos que apenas podían arañar los escudos Qatar, algunos satélites de defensa con armas anticuadas, nada preocupante. Lo que los escaneos no mostraron fueron los 6 cazas que despegaron de una base oculta en las profundidades del océano de la Tierra. Los cazas eran pequeños y elegantes, diseñados para parecer costosas naves civiles en cualquier escáner. Se movieron para escoltar a la nave Qatar, guiándola hacia un punto de encuentro. El lugar de la reunión era una estación espacial que orbitaba la Tierra. Para los catarrianos, parecía exactamente lo que una especie primitiva rica construiría: ventanas elegantes, luces decorativas, probablemente un desperdicio de recursos en comodidad en lugar de funcionalidad. Dentro de la estación, el embajador Borlak caminó por pasillos que parecían demasiado grandes y decorados. Aparentemente, a los humanos les importaba la apariencia, otra señal de una especie débil. Las especies fuertes construían para la eficiencia, no para la belleza. Entró en una sala de conferencias donde esperaban 2 humanos. El primero era el secretario general Ramírez, un hombre mayor con cabello gris y un traje caro. Sonrió y ofreció su mano en el saludo humano. Borlak lo ignoró. La segunda humana vestía un uniforme militar cubierto de cintas y medallas de colores. Se presentó como la almirante Sofía Reyes. Su rostro no mostraba emoción. Sus ojos eran fríos y calculadores. Ramírez señaló unas sillas cómodas. Por favor, embajador, siéntese. ¿Podemos ofrecerle un refrigerio? Borlak se sentó pero ignoró la oferta. No perdamos el tiempo con formalidades. ¿Saben por qué estoy aquí? Su planeta se rendirá. Tomaremos lo que necesitemos. Su gente servirá al colectivo. Esto puede suceder pacíficamente o violentamente. La elección es suya. Ramírez asintió lentamente, como si considerara las opciones. Ya veo. ¿Y si nos negamos? Entonces sus ciudades arderán. Su población se reducirá en un 90%. Los supervivientes servirán de todos modos, pero en condiciones mucho menos agradables, dijo Borlak sin emoción.
Había dado este discurso 42 veces antes. ¿Cuántos mundos ha conquistado, embajador? Preguntó de repente la almirante Reyes. 26 especies en 34 planetas, respondió Borlak con orgullo. El colectivo es vasto y poderoso. Reyes miró a Ramírez. ¿Has oído eso? 26 especies. Todas se rindieron o fueron destruidas. Ramírez suspiró profundamente. Sí, lo he oído. De repente parecía cansado. Embajador Borlak, quiero mostrarle algo antes de continuar. ¿Le parece aceptable? Borlak hizo un gesto que significaba acuerdo en la cultura cátar. La almirante Reyes tomó un pequeño dispositivo de la mesa. Parecía una simple tableta. Presionó un solo botón. En ese momento, todo cambió. En todo el sistema solar, 300 plataformas desactivaron sus campos de sigilo. Aparecieron en todos los sensores cátar simultáneamente. Las plataformas no eran satélites. Eran armas. Armas grandes. Cada una estaba armada con cañones de riel que podían lanzar proyectiles de metal a velocidades increíbles. En la cara oculta de la luna, 4 enormes astilleros se activaron. Sus gigantescas compuertas se abrieron, revelando las naves en su interior. 28 naves de guerra, cada una elegante y de aspecto letal. No eran tan grandes como los acorazados catarrianos, pero su diseño era agresivo y completamente desconocido. En la propia Tierra, 6 enormes redes de defensa se pusieron en línea. Sus firmas de energía brillaron en todos los escáneres. Cada red podía generar suficiente energía para abastecer una ciudad importante. Toda esa energía estaba apuntada al cielo. El embajador Borlak miró fijamente su pantalla personal mientras los datos llegaban a raudales. Sus escamas pasaron de un púrpura profundo a casi blanco. Su respiración se volvió rápida y superficial. ¿Qué es esto? Logró susurrar. Ramírez se inclinó hacia adelante. Su expresión amistosa había desaparecido, reemplazada por algo duro y frío. ¿Esto es lo que realmente somos, embajador? Preguntó por las especies civilizadas. Déjeme hablarle de los humanos. Descubrimos la energía atómica antes de dejar nuestro planeta. Dividimos átomos y los usamos como armas unos contra otros. Convertimos nuestro propio mundo en un campo de pruebas para armas de destrucción masiva. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Pasamos 10.000 años librando guerras, contra los animales, contra la naturaleza y, sobre todo, unos contra otros. Hemos perfeccionado una habilidad por encima de todas las demás, embajador. Somos muy buenos en la guerra. La almirante Reyes añadió. Su flota está sentada en una zona de aniquilación en este momento. Esas plataformas en el cinturón de asteroides pueden disparar a su posición en segundos. Nuestras naves pueden alcanzarles en menos de 10 minutos, y nuestras redes de defensa pueden apuntar a cualquier nave en órbita cercana a la Tierra. Sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Su flota tiene 2 opciones, embajador. Irse ahora o aprender de primera mano por qué los depredadores no cazan a los humanos. Borlak intentó hablar, pero su voz no salía. Su dispositivo traductor luchaba con su respiración de pánico. Finalmente, logró decir. Nos han engañado. Esto es deshonroso. Fingieron ser débiles. Ramírez se rió. No fue un sonido agradable. Embajador, hemos escrito libros enteros sobre el engaño. Uno de ellos se llama El arte de la guerra. Fue escrito hace 3000 años por un general llamado Sun Tzu. La primera lección de ese libro es esta: aparenta ser débil cuando eres fuerte. Los hemos estado observando, continuó Reyes. Su imperio tiene un patrón. Encuentran un objetivo débil. Lo abruman rápidamente. Siguen adelante. Nunca han luchado contra alguien que les haya respondido de forma inteligente. Nunca se han enfrentado a un enemigo que se preparó para ustedes. Se levantó, acercándose a Borlak. Nos hemos estado preparando para especies como la suya desde que miramos por primera vez a las estrellas. Sabíamos que había algo ahí fuera. Sabíamos que podría ser hostil, así que nos preparamos. Borlak miró su pantalla de nuevo. Más datos llegaban. Instalaciones ocultas se revelaban por todo el sistema solar. Sus escáneres habían pasado por alto cientos de posiciones defensivas. El ejército de la Tierra no era primitivo. Estaba oculto.
cuidadosa e inteligentemente oculto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? 63 años, respondió Ramírez. Desde 1962, cada nación de nuestro planeta ha contribuido a una fuerza de defensa secreta. Hemos gastado billones de dólares. Hemos construido armas en secreto. Las hemos probado donde nadie podía ver, y lo hemos mantenido todo oculto a nuestra propia gente. Reyes revisó su tableta. El comandante Kael está recibiendo nuestros datos de sensores ahora mismo. Está viendo lo que usted está viendo. Estimo que está tratando de decidir si atacar o retirarse. Miró directamente a Borlak. Dígale algo de mi parte. Dígale que si ataca, le mostraremos lo que le pasó a la última especie que atacó la Tierra. ¿Qué especie?, preguntó Borlak. Dijeron que nunca habían tenido contacto antes. Ramírez sonrió sombríamente. Nosotros fuimos esa especie, embajador. Nos atacamos a nosotros mismos durante miles de años. Luchamos y nos matamos unos a otros. Desarrollamos armas que podían destruir nuestro mundo entero. Estuvimos muy cerca de extinguirnos a nosotros mismos. Se inclinó más cerca. Sobrevivimos aprendiendo a ser mejores asesinos que cualquier otra cosa en nuestro planeta. Y luego miramos a las estrellas y nos dimos cuenta de que también teníamos que ser mejores que cualquier cosa que hubiera ahí fuera. Una comunicación llegó al dispositivo de Borlak. Era el comandante Kael, y su voz temblaba de ira. Embajador, regrese a la flota inmediatamente. Estos primitivos nos han tomado por tontos. Los destruiremos a todos. Borlak miró a los dos humanos. Mi comandante ha ordenado un ataque. Reyes asintió con calma. Lo esperábamos. El orgullo suele ser más fuerte que la sabiduría. Presionó otro botón en su tableta. En el espacio, una de las plataformas de armas en el cinturón de asteroides ajustó su puntería. Se fijó en un trozo de basura espacial, un satélite muerto que había estado a la deriva durante años. El cañón de riel disparó. El proyectil cruzó 1.000.000 de kilómetros en segundos y golpeó el satélite en el centro. El satélite se vaporizó. La explosión fue visible desde la Tierra. Eso fue un disparo de advertencia, dijo Reyes. Podríamos haber apuntado a su nave. Podríamos haber apuntado a la nave insignia del comandante Kael. No lo hicimos porque, a pesar de lo que piensan, preferimos no matar si no es necesario. Su expresión se endureció. Pero si su comandante ataca, responderemos con todo lo que tenemos. Y embajador, necesita entender algo importante. No libramos guerras para ganar territorio o recursos. Cuando los humanos luchan por la supervivencia, luchamos para destruir completamente al enemigo. Sin medias tintas, sin piedad. Aniquilación total. Ramírez se puso de pie. Tiene 1 hora para regresar a su flota y abandonar el sistema solar. Si todavía están aquí después de eso, asumiremos que han elegido la guerra. Y embajador, le prometo que una guerra con la humanidad no es algo para lo que su imperio esté preparado. Borlak se puso en pie sobre piernas temblorosas. Su mente corría, tratando de procesarlo todo. Los catarrianos habían conquistado 26 especies. Habían sido imparables durante 3 siglos. Y ahora estos humanos, estas criaturas supuestamente primitivas, los estaban amenazando. La peor parte era que Borlak les creía. El comandante Kael dio la orden que nunca pensó que daría. Retirada. La palabra sabía amarga, pero la supervivencia era más importante que el orgullo. El dominio eterno y otras 29 naves Qatar supervivientes encendieron sus motores de velocidad superlumínica. Salto en 30 segundos, anunció el navegante. Alrededor del sistema solar, todas las naves Qatar se prepararon para escapar. Se irían, se reagruparían y regresarían con 500 naves en lugar de 50. Los humanos habían ganado esta batalla, pero los qatarrianos ganarían la guerra. 28 segundos después, todos los motores Qatar se apagaron. ¿Qué ha pasado?, exigió Kael. Los motores de velocidad superlumínica están desconectados, informó el ingeniero, con pánico en la voz. Todos. Cada nave de la flota. Algo está bloqueando el campo cuántico que necesitamos para saltar. Eso es imposible. Está sucediendo, comandante. En la nave humana el Valkyria, la teniente Sara Prieto monitoreaba un dispositivo especial. Era tecnología experimental, algo que había sido teórico hasta hace 6 meses, un campo de interferencia superlumínica.
Interrumpía la mecánica cuántica que hacía posible el viaje a velocidades superiores a la luz. El dispositivo tenía un alcance de 1 hora luz. Usaba suficiente energía para alimentar una ciudad pequeña, y acababa de atrapar a toda la flota Qatar. La jaula está activa y estable, informó Sara. No van a ninguna parte. El rostro del almirante Reyes apareció en todas las pantallas de mando humanas. Su expresión no mostraba piedad. A todas las naves, aquí Reyes. El enemigo intentó huir. Eso significa que entienden que están vencidos, pero no podemos permitirles escapar. Si una sola nave regresa a su imperio, volverán con miles. Protocolo Aegis, fase final. Sin supervivientes. Hubo un momento de silencio en todas las naves humanas. La orden era clara. Ni prisioneros, ni rendición. Aniquilación completa. Uno por uno, cada capitán de nave acusó recibo de la orden. Entendían por qué era necesario. Entendían lo que pasaría si los qatarrianos volvían a casa y le contaban a su imperio sobre las armas de la humanidad. El capitán de corbeta Ricardo Solís miró a su tripulación, hombres y mujeres jóvenes que se habían entrenado durante años para este momento. Sabían que esto podría suceder. Sabían que podrían tener que hacer algo terrible para salvar su mundo. Han oído al almirante, dijo Ricardo en voz baja. Esto deja de ser una batalla ahora. Se convierte en una cacería. Vamos a destruir cada nave enemiga. Sin excepciones. La flota humana se reorganizó. Formaron grupos de caza y aniquilación, 6 naves por objetivo. Se movían con la precisión de lobos rodeando a una presa herida. Los qatarrianos lucharon desesperadamente. Eran guerreros hábiles. Eran valientes. Pero estaban atrapados y superados. Un crucero qatar llamado el Garra Afilada intentó esconderse detrás de la luna, apagando todos los sistemas para evitar la detección. El capitán Francisco Mendoza lo encontró usando escáneres térmicos que detectaron el calor de sus motores. Disparó misiles que se curvaron alrededor de la luna y golpearon la nave oculta. El Garra Afilada explotó, su tripulación muriendo sin siquiera ver a su asesino. Un destructor llamado la Garra de la Justicia intentó usar el campo de escombros de la batalla anterior como cobertura. La comandante Laura Ibáñez comandó 3 naves humanas en un ataque coordinado. Vinieron desde diferentes ángulos, disparando a través de los escombros. El destructor no tenía dónde esconderse. Murió en un fuego cruzado, destrozado por proyectiles que venían de todas direcciones. El Dominio Eterno, la nave más grande y poderosa de la flota Qatar, hizo una última resistencia cerca de Marte. El comandante Kael sabía que iba a morir. Sabía que su flota iba a morir. Pero tenía una última oportunidad de herir a los humanos. Abrió una comunicación en todas las frecuencias. Humanos, les ofrezco información sobre nuestro imperio. Les ofrezco tecnología. Les ofrezco lo que quieran. Solo déjenos vivir, por favor. En la historia militar humana, había muchos ejemplos de enemigos derrotados suplicando clemencia. A veces se concedía esa clemencia. A veces los guerreros encontraban honor en perdonar a un enemigo vencido. Pero esta no era ese tipo de guerra. Ricardo acercó el Valkyria a el Dominio Eterno, lo suficientemente cerca como para ver el puente a través de su pantalla de visualización. Pudo ver al comandante Kael de pie allí, un guerrero orgulloso, reducido a rogar por su vida. Por un momento, Ricardo sintió algo que podría haber sido piedad. Luego recordó lo que los qatarrianos hicieron a las 26 especies que habían conquistado. Esclavitud, genocidio, extinción. Apunten a su puente, ordenó Ricardo, con la voz completamente desprovista de emoción. Acaben con esto rápido. El cañón de riel disparó una vez. Un solo proyectil viajando a una velocidad tremenda. Atravesó los debilitados escudos del Dominio Eterno y vaporizó el puente. El comandante Kael y todos en esa sala simplemente dejaron de existir. La gran nave de guerra quedó a la deriva en el espacio, sin vida, su estructura de mando destruida. Explosiones secundarias comenzaron a recorrer su casco. Objetivo destruido, informó Ricardo. Todas las naves, continúen la misión. La cacería continuó durante 8 horas más. Una por una, cada nave Qatar fue encontrada y destruida. Algunas lucharon hasta el final. Algunas intentaron rendirse. Algunas simplemente quedaron a la deriva,
sus tripulaciones sabiendo que la muerte se acercaba. El resultado fue siempre el mismo. Destrucción. Sin supervivientes, sin prisioneros, sin piedad. Cuando finalmente terminó, 47 naves de guerra Qatar no eran más que escombros. Miles de guerreros alienígenas estaban muertos. Una flota entera había sido borrada de la existencia. La flota humana había perdido 6 naves. Cientos de soldados humanos habían muerto. Pero habían ganado. Completa y absolutamente. En el centro de mando del CECODA, la general Elena Vargas observaba la pantalla táctica mientras el último icono rojo desaparecía. Cada amenaza había sido eliminada. Cada enemigo estaba muerto. Señora, dijo un oficial con cautela. Hay muchos escombros ahí fuera. Tecnología intacta que podríamos estudiar. Ordenadores, sistemas de armas, generadores de escudos. Podría avanzar nuestra tecnología en décadas. Elena lo consideró. La tentación era fuerte. La tecnología alienígena podría ayudar a la humanidad a llegar a las estrellas más rápido. Pero también era evidencia, prueba de que la humanidad era peligrosa. No, dijo con firmeza. Quémenlo todo. Quiero que cada pieza de escombro más grande que un balón de baloncesto sea completamente destruida. No dejen nada que el Imperio Qatar pueda encontrar, excepto espacio vacío. El oficial pareció sorprendido, pero asintió. Sí, señora. Durante las siguientes 6 horas, las naves humanas destruyeron sistemáticamente cada pieza de escombro. Usaron sus armas para vaporizar el metal. Usaron calor para derretir la tecnología. No dejaron nada atrás, excepto átomos dispersos y radiación desvaneciéndose. Cuando terminaron, no había evidencia de que una batalla hubiera tenido lugar. 3 días después de la batalla, Dani Castillo llegó a la oficina de Elena. El marine retirado había estado monitoreando todo desde su cabaña, observando a través de canales clasificados. Entró sin llamar y se sentó. Me llamaste porque necesitas que alguien te diga que fue la decisión correcta, dijo Dani sin rodeos. Alguien que ha tomado el mismo tipo de decisiones. Elena asintió lentamente. 47 naves. Miles de seres. Los matamos a todos, Dani. Cazamos a los que intentaban rendirse. Destruimos a los que suplicaban piedad. Di la orden de cometer un asesinato en masa. Y necesito saber que no nos convertimos en monstruos. Dani guardó silencio por un largo momento. Había luchado en guerras que la mayoría de la gente había olvidado. Había tomado decisiones que aún lo atormentaban décadas después. Entendía lo que Elena sentía. General, ¿sabe lo que los qatarrianos han hecho a las especies que conquistaron? Preguntó finalmente. Sí, esclavitud, trabajos forzados. A algunas especies las aniquilaron por completo cuando se resistieron. 26 civilizaciones diferentes destruidas o esclavizadas. Dani se inclinó hacia adelante. Tú no empezaste esta guerra. Ellos lo hicieron. Tú no los hiciste venir aquí. Ellos eligieron atacarnos. Y tú la terminaste de la única manera que mantiene a la Tierra a salvo. Los que se rindieron habrían vuelto a casa y le habrían contado a su imperio todo sobre nuestras armas, nuestras tácticas, nuestra fuerza. Y entonces nos enfrentaríamos a 1000 naves en lugar de 50. La voz de Dani era dura. Tomaste la decisión que salvó 7.000 millones de vidas humanas. Eso no es asesinato, general. Es supervivencia. Elena cerró los ojos. Cuando su imperio venga a buscar a su flota desaparecida, no encontrarán nada. Tal como lo planeamos. Buscarán y se preguntarán y temerán. Y el miedo los mantendrá alejados mejor que cualquier arma que pudiéramos construir. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Dani se puso de pie. Elena, vas a llevar este peso por el resto de tu vida. Cada persona que dio esa orden, cada piloto que disparó a una nave que se rendía, cada capitán que cazó enemigos que huían, todos vamos a llevarlo. Ese es el precio de proteger nuestro hogar. Lo pagamos para que los demás no tengan que hacerlo. Elena abrió los ojos y lo miró. ¿Cómo vives con ello? ¿Recuerdas por qué lo hiciste? ¿Recuerdas a la gente que salvaste? Y nunca, jamás, olvidas que la alternativa habría sido peor. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Los qatarrianos vinieron aquí planeando esclavizar o matar a cada humano en la Tierra. En cambio,
Descubrieron que los humanos son la especie más peligrosa que han encontrado. Ese mensaje se extenderá por su imperio, y tal vez, solo tal vez, decidirán que la Tierra es demasiado peligrosa para atacar. Después de que se fue, Elena se sentó sola en su oficina durante mucho tiempo. Fuera de su ventana, la Tierra continuaba su órbita. Las ciudades funcionaban normalmente. La gente iba a trabajar, a la escuela, vivía sus vidas. Sabían que había habido una amenaza alienígena. Sabían que se había solucionado. Pero no sabían el costo. No sabían que sus protectores se habían convertido en asesinos para salvarlos. No sabían que en algún lugar del campo de escombros, trozos de naves flotaban por el espacio, evidencia de una batalla que oficialmente nunca ocurrió. Esa carga recaería sobre los hombros de gente como Elena, como Ricardo, como cada miembro de la tripulación que había disparado armas contra naves que huían. Llevarían el peso de esa terrible y necesaria decisión. Porque eso era lo que hacían los guerreros. Tomaban las decisiones difíciles. Hacían las cosas terribles. La flota Qatar se movió en formación de ataque. 47 enormes naves de guerra se dispusieron en un patrón triangular, los escudos de energía brillando a máxima potencia. Sus armas se cargaron, listas para desatar la destrucción sobre el planeta de abajo. El comandante Kael se sentía seguro de nuevo. Sí, los humanos los habían sorprendido con armas ocultas. Pero las matemáticas eran claras. 47 naves capitales Qatar contra 28 naves humanas. Superioridad numérica, superioridad de fuego. Las computadoras calcularon una probabilidad de victoria del 98%. Las computadoras estaban equivocadas. El capitán de corbeta Ricardo Solís comandaba la nave de guerra humana el Valkyria. Se sentó en la silla del capitán, observando a la flota enemiga acercarse en su pantalla principal. Sus manos estaban firmes. Su voz era tranquila. Ricardo provenía de una familia de militares. Su bisabuelo había luchado en una guerra casi 200 años atrás, asaltando playas bajo fuego enemigo. Su abuela había sido piloto de caza en conflictos que la mayoría de los libros de historia apenas mencionaban. Su padre había sido soldado en 3 guerras diferentes. La violencia y la supervivencia estaban en su sangre, transmitidas a través de generaciones. La voz del almirante Reyes llegó a través del sistema de comunicación de cada nave. A todas las naves, aquí Reyes. Ejecuten el protocolo IGIS. Código de autorización Vargas 77-9. Muéstrenles quiénes somos. Ricardo sonrió. Protocolo IGIS. El plan que las mejores mentes militares de la humanidad habían creado durante décadas. Cada lección aprendida de miles de años de guerra, refinada y perfeccionada. Cada truco, cada estrategia, cada verdad brutal sobre el combate. Han oído al almirante, dijo Ricardo a su tripulación. Es hora de enseñarles a estos alienígenas lo que pasa cuando amenazas la Tierra. Timón, ejecute el patrón de ataque Méndez 3. La flota humana se dispersó. Para los qatarrianos, parecía pánico. Sus computadoras analizaron el movimiento y concluyeron que el enemigo estaba rompiendo la formación, huyendo asustado. Varias naves Qatar se separaron del grupo principal para perseguir a naves humanas individuales. El teniente Drago, observando desde el dominio eterno, se sintió inquieto. Comandante, su patrón de movimiento parece deliberado. Recomiendo que mantengamos la formación. Tonterías, espetó Kael. Están huyendo. Persigan y destruyan. La flota Qatar se extendió, persiguiendo a las dispersas naves humanas. Era exactamente lo que los humanos querían. La trampa se cerró. Las plataformas de armas en el cinturón de asteroides dispararon. Pero no apuntaron a las naves Qatar. En su lugar, apuntaron a rocas y escombros en el campo de asteroides. Miles de toneladas de piedra y metal se aceleraron a velocidades devastadoras, creando un masivo campo de escombros directamente en el camino de la flota Qatar. Las naves Qatar tuvieron que reducir la velocidad y agruparse para navegar a través de los escombros. Su formación perfecta se colapsó. Las naves se apiñaron, limitando su capacidad de maniobra. Fue entonces cuando las naves de guerra humanas dieron la vuelta y atacaron. Los cañones principales del Valkyria abrieron fuego. Los proyectiles no se parecían a nada que los qatarrianos hubieran encontrado. Eran cargas nucleares de forma, cada una un pequeño sol que explotaba con una fuerza tremenda.
Los 3 primeros proyectiles golpearon los escudos de un crucero cátar, creando brillantes destellos de luz. Los escudos resistieron, pero apenas. Ingeniería, lleven los reactores al máximo, ordenó Ricardo. Armas, fuego continuo. No les den tiempo a recuperarse. El Valkyria siguió disparando. Proyectil tras proyectil se estrelló contra el mismo crucero cátar. Los escudos parpadearon, se debilitaron y finalmente colapsaron. El siguiente proyectil atravesó el blindaje de la nave y detonó en su interior. El crucero cátar explotó, pedazos de él girando hacia el espacio. Primera baja, informó con calma el oficial de armas de Ricardo. En el dominio eterno, el comandante Kael observó con horror cómo la pantalla táctica mostraba una de sus naves destruida. Imposible. Las armas humanas no deberían ser tan poderosas. ¡Devuelvan el fuego!, gritó. ¡Mátenlos a todos! Los rayos de energía cátar se lanzaron, brillantes vetas azules que podían derretir la mayoría de los blindajes. Golpearon el Valkyria y otras 2 naves humanas. Los rayos eran armas poderosas y devastadoras que habían destruido innumerables naves enemigas. Pero las naves humanas no murieron. Su blindaje resistió, algún tipo de aleación avanzada que dispersaba el calor y la energía por todo el casco. Las naves sufrieron daños, sí, pero siguieron luchando. La capitana Natalia Ríos comandaba una nave humana llamada el Martillo. Acercó su nave a un acorazado cátar. Lo suficientemente cerca como para que las 2 naves casi se tocaran. A quemarropa, disparó un arma especial, un acelerador magnético que lanzaba barras de tungsteno a velocidades increíbles. Los escudos de la nave cátar duraron 3 segundos. El blindaje duró 2 segundos más. Las barras de tungsteno atravesaron el casco como si fuera papel, abriendo enormes agujeros en la estructura de la nave. La atmósfera se escapó al espacio. Explosiones secundarias recorrieron el interior de la nave. El acorazado se partió. Su espina dorsal se quebró por la mitad. Objetivo destruido, informó Natalia. Pasando al siguiente encuentro. Pero la verdadera pesadilla para los catarrianos vino de los pequeños cazas. Pilotos humanos en naves de un solo hombre atacaron a las naves cátar, mucho más grandes, como insectos furiosos picando a un oso. El mayor Cristian Torres lideró un escuadrón de 6 cazas contra un portaaviones cátar. Los enormes cañones defensivos de la nave rastrearon a los cazas, disparando miles de proyectiles por segundo. Por toda lógica, los cazas deberían haber sido destruidos al instante. Pero Christian y sus pilotos no volaban como máquinas. Volaban con instinto e intuición. Se movían de forma impredecible, sin quedarse nunca en un solo lugar, sin seguir nunca un patrón. Los cañones cátar controlados por computadora no podían predecir dónde estarían. Manténganse ágiles, les dijo Christian a su escuadrón. No piensen, solo reaccionen. Hagan que persigan fantasmas. Los 6 cazas se abrieron paso a través del fuego defensivo como bailarines. Una piloto realizó una maniobra que debería haber destrozado su caza por las fuerzas G. Otro voló tan cerca del casco del portaaviones que su ala realmente raspó el metal. Un tercero hizo un bucle hacia atrás que no tenía sentido táctico, pero que de alguna manera lo mantuvo con vida. Llegaron a la bahía de lanzamiento del portaaviones y dispararon misiles. Los catarrianos derribaron 4 misiles. 2 pasaron. Penetraron profundamente en el portaaviones antes de explotar. De repente, la enorme nave sangraba atmósfera y naves de combate, su estructura interna comprometida. En todo el campo de batalla, se repetía el mismo patrón. Naves humanas luchando con agresión y creatividad contra naves cátar que seguían patrones predecibles. Pilotos humanos tomando decisiones en una fracción de segundo contra computadoras cátar que solo podían calcular probabilidades. Los catarrianos tenían mejor tecnología en algunos aspectos. Sus escudos de energía eran más avanzados. Sus armas eran más poderosas. Pero tenían una debilidad fatal. Luchaban como siempre lo habían hecho. Seguían la doctrina. Hacían lo que las computadoras les decían que hicieran. Los humanos no. Los humanos se adaptaban. Los humanos improvisaban. Y lo más importante, los humanos no intentaban capturar naves o territorio. Intentaban matar. Un destructor cátar intentó retirarse hacia el borde de la batalla. El capitán Francisco Mendoza, al mando de una nave humana llamada el Lucero del Alba, lo cazó.
Usó la sombra de la Tierra para enmascarar su aproximación, luego disparó a los motores del destructor. La nave Qatar quedó inutilizada, a la deriva sin poder hacer nada. Mendoza no tomó prisioneros. Disparó de nuevo, destruyendo la nave indefensa. La comandante Laura Ibáñez coordinó 3 naves humanas en una maniobra compleja. Rodearon un crucero de batalla Qatar y dispararon desde 3 ángulos diferentes simultáneamente. Los escudos del crucero no pudieron defenderse de ataques desde múltiples direcciones. La nave fue destrozada por fuego concentrado. Cada capitán humano entendía la misión. Esto no era una batalla para ganar territorio. No era una lucha para capturar recursos. Era pura supervivencia. Los qatarrianos tenían que ser detenidos por completo, totalmente, sin piedad. Porque si una sola nave escapaba, regresaría con refuerzos. En el dominio eterno, el teniente Drago observaba la pantalla táctica con creciente temor. 10 naves Qatar estaban destruidas. 15 estaban dañadas. La flota humana también había sufrido pérdidas. Pero seguían luchando con una intensidad que parecía imposible. Comandante, dijo Drago en voz baja, no están luchando para ganar. Están luchando para matar. Cada disparo apunta a sistemas críticos. Cada maniobra está diseñada para el máximo daño. No son soldados. Son asesinos. Kael miró fijamente la pantalla. Drago tenía razón. Los humanos no luchaban como ninguna especie que los qatarrianos hubieran encontrado. La mayoría de las especies luchaban a la defensiva, tratando de preservar sus fuerzas. Los humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder. Porque no lo tenían. Este era su hogar. Estas eran sus familias. Y preferirían morir antes que rendirse. Un caza humano pasó zumbando por el puente del dominio eterno, tan cerca que Kael pudo ver al piloto dentro. Solo por un momento, sus miradas se encontraron. El piloto humano sonrió. Realmente sonrió. Luego, el caza disparó misiles a la matriz de sensores del dominio y desapareció, perdiéndose en el caos de la batalla. Informe de daños. Gritó Kael. Sensores primarios fuera de línea, informó un oficial, cambiando a los de respaldo. Pero los de respaldo eran menos efectivos. El dominio eterno estaba ahora parcialmente ciego. Y en algún lugar en la confusión de la batalla, las naves humanas los estaban cazando específicamente a ellos. Ricardo Solís hizo girar el Valkyria para otra pasada de ataque. Su nave había sufrido daños. Brechas en el casco en 3 cubiertas, escudos al 40%. 2 de sus cañones principales estaban fuera de línea. Pero su tripulación seguía luchando. Su nave seguía volando. Y el enemigo seguía muriendo. Objetivo, la nave insignia, ordenó Ricardo. Todas las armas restantes. Disparen todo lo que tenemos. El Valkyria y otras 4 naves humanas concentraron su fuego en el dominio eterno. Proyectiles nucleares, balas de cañón de riel, misiles y armas de energía golpearon la enorme nave en cuestión de segundos unos de otros. Los escudos del dominio brillaron intensamente, resistiendo el asalto, pero se debilitaron con cada impacto. El comandante Kael sintió que su nave temblaba con cada impacto. Pasaron 6 meses. La Tierra volvió a la normalidad, o tan normal como es posible después de enfrentar una invasión alienígena. La mayoría de la gente solo conocía los hechos básicos: los alienígenas habían amenazado la Tierra, el ejército había respondido, los alienígenas se habían ido. Los detalles permanecían clasificados. Entonces llegó la segunda flota. Esta flota Qatar era mucho más grande que la primera. Casi 200 naves de guerra emergieron del viaje superlumínico en el borde del sistema solar de la Tierra. La comandante de flota Zayla había sido enviada a investigar por qué la flota del comandante Kael había desaparecido. Esperaba encontrar un mundo conquistado o quizás los restos de una batalla. En cambio, no encontró nada inusual. El sistema estelar parecía pacífico. El planeta azul orbitaba silenciosamente su sol amarillo. Satélites y estaciones espaciales operaban normalmente, como si nada hubiera pasado. Ni escombros, ni señales de socorro, ni evidencia de ninguna batalla. 47 naves de guerra simplemente se habían desvanecido. Zayla estudió sus pantallas de sensores con creciente confusión. Las flotas no simplemente desaparecen. Debería haber algo. Restos, radiación,
cuerpos. Pero sus escaneos no mostraban nada. En la Tierra, las alarmas sonaron en el centro de mando del CECODA. La general Elena Vargas, que había estado esperando este momento durante meses, convocó una reunión de emergencia de su Estado Mayor. «Están aquí», anunció. 200 naves esta vez. Recomendaciones. La almirante Sofía Reyes habló primero. Podemos luchar contra ellos. Hemos mejorado nuestras armas, mejorado nuestros escudos. El interferidor superlumínico es más potente ahora. Podríamos ganar. ¿A qué costo?, preguntó el coronel Javier Méndez. Perdimos 6 naves contra 50. Esta flota es 4 veces más grande. Podríamos perder docenas de naves, cientos o miles de vidas. ¿Y si ganamos, qué pasa cuando envíen 1000 naves la próxima vez? La capitana Natalia Ríos, que había sido ascendida después de la batalla, ofreció una idea diferente. ¿Y si no luchamos en absoluto? Todos se volvieron para mirarla. Explíquese, ordenó Elena. Natalia mostró una carta estelar en la pantalla principal. Hace 6 meses, capturamos datos del dominio eterno antes de destruirlo. Códigos de comunicación, información de navegación, protocolos diplomáticos. ¿Y si usamos eso para negociar en lugar de luchar? ¿Quieres hablar con ellos?, preguntó la almirante Reyes, sorprendida. Después de que matamos a toda su primera flota. Quiero que nos teman, corrigió Natalia. Hacemos contacto en nuestros términos. Les mostramos lo suficiente para que entiendan que somos peligrosos, pero misteriosos. Nos convertimos en la especie que temen demasiado como para atacar. Dani Castillo, que asistía a la reunión por videollamada, lo entendió de inmediato. ¿Quieres convertir a la humanidad en una leyenda, una historia que cuentan para asustar a sus hijos? Natalia asintió. Exactamente. No admitimos que destruimos la primera flota. Solo insinuamos que sabemos lo que pasó. Demostramos tecnología que no pueden explicar. Nos hacemos parecer más avanzados y peligrosos de lo que realmente somos. El plan era arriesgado. Requería una ejecución perfecta. Pero también era brillante. En lugar de luchar, la humanidad usaría la psicología. Ganarían haciendo que el enemigo tuviera demasiado miedo para atacar. Esa es la estrategia más humana que he oído en mi vida, dijo la almirante Reyes con una leve sonrisa. Vamos a mentir, fanfarronear y manipular nuestro camino hacia la seguridad. Elena tomó su decisión. Háganlo. Capitana Ríos, usted está a cargo de la comunicación. Hagan que se lo crean. 3 días después, la comandante de flota Zayla recibió una transmisión. Llegó a través de canales a los que debería haber sido imposible que unos primitivos accedieran. La voz hablaba un perfecto idioma cátar, con la gramática y el acento adecuados. La oradora se identificó solo como la oradora de la Tierra. Comandante de flota Zayla, dijo la voz con calma. Están buscando sus naves desaparecidas. Sabemos lo que les pasó. Las escamas de Zayla se erizaron de sorpresa. ¿Quién es usted? ¿Dónde está el comandante Kael? Desaparecido, junto con sus 47 naves. Pero no por nuestra mano. Hubo una pausa, perfectamente sincronizada. Este sistema solar está protegido, comandante. No por nosotros, sino por otros. Antiguos, poderosos. Nos llamamos humanos, y somos meramente sus cuidadores. Sugerimos a los protectores que se permitiera a su primera flota irse pacíficamente. Ellos no estuvieron de acuerdo. No pudimos detener lo que pasó después. Zayla miró a su oficial táctico, que estaba analizando la transmisión. Está usando entrelazamiento cuántico a través de múltiples puntos en el espacio simultáneamente, susurró el oficial. Esa tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sean quienes sean, solo sus comunicaciones ya son mucho más avanzadas que las nuestras. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Zayla con cautela. Porque los protectores han decidido permitirles vivir, para que lleven un mensaje a su imperio. Este sistema, este mundo llamado Tierra, no debe ser tocado. Nunca. El precio por intentarlo es la aniquilación completa. El comandante Kael aprendió esta verdad. Esperamos que usted sea más sabia que él. Luego, para demostrar su punto, cada plataforma sigilosa que la humanidad había ocultado en todo el sistema solar desactivó su campo de ocultación durante exactamente 3 segundos.
El tiempo justo para que los sensores Qatar las detectaran, el tiempo justo para darse cuenta de que estaban armadas con armas que no tenían ningún sentido lógico. Las plataformas volvieron a desaparecer, pero el daño estaba hecho. Comandante, dijo el oficial táctico de Zyla, con la voz temblorosa, esas plataformas de armas, no puedo identificar la tecnología. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. Están usando una física que no entendemos. Zyla miró fijamente los datos de los sensores. Su mente repasó las posibilidades. Una especie avanzada desconocida protegiendo este sistema. Tecnología más allá de la comprensión Qatar. Una flota entera desaparecida sin dejar rastro. La voz humana continuó. Tiene 1 hora para abandonar este sistema estelar, comandante. Le sugerimos que use el tiempo sabiamente. Si elige atacar, los protectores responderán. No podemos garantizar su supervivencia. Ni siquiera podemos garantizar que morirá rápidamente. La transmisión terminó. Zyla se sentó en su silla de mando, pensando intensamente. Sus órdenes eran investigar la flota desaparecida, pero sus órdenes también incluían mantenerse con vida e informar. Si realmente había una especie avanzada aquí, atacar sería un suicidio. Táctico, si lucháramos contra esas plataformas, ¿cuáles son nuestras posibilidades? El oficial trabajó en su computadora durante varios minutos. Desconocidas, comandante. Sin entender sus armas, no puedo calcular las probabilidades. Pero basándome en las firmas de energía, cada plataforma parece capaz de destruir múltiples naves. Y detectamos 300 de ellas. Zyla tomó su decisión rápidamente. Todas las naves, prepárense para el salto superlumínico. Nos vamos. Pero comandante, protestó su segundo al mando, nuestra misión era investigar. El Alto Consejo exigirá respuestas. Y yo se las daré. Informaré que este sistema está protegido por una civilización desconocida y poderosa. Que atacar resultaría en la pérdida de toda nuestra flota. Que la primera flota fue probablemente destruida por estos protectores. Zyla se puso de pie. No voy a desperdiciar 200 naves y miles de vidas por orgullo. Nos vamos ahora. La flota Qatar saltó a velocidad superlumínica en 20 minutos. Abandonaron el sistema solar, llevándose consigo una historia sobre protectores misteriosos y armas imposibles. En el centro de mando del Cecoda, estallaron los vítores cuando la flota alienígena desapareció de los sensores. Habían ganado sin disparar un solo tiro. Pero la general Elena Vargas permaneció en silencio. El rostro de Dani Castillo apareció en su pantalla. Pareces preocupada, dijo él. Ganamos mintiendo, respondió Elena. Fingimos estar protegidos por alguien más. ¿Qué pasa cuando descubran la verdad? Dani sonrió. Elena, en realidad no mentimos. Estamos protegidos por alguien más. Estamos protegidos por nosotros mismos. Por la creatividad humana, por la inteligencia humana, por nuestra capacidad de adaptarnos, improvisar y sobrevivir. Eso no es una mentira. Es exactamente quienes somos. Los protectores somos nosotros, dijo Elena lentamente. Siempre lo hemos sido. Solo hicimos que los qatarrianos pensaran que éramos algo diferente. Y aquí está la mejor parte, cuanto más investiguen, más aterradores nos volveremos. Elena no entendía. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, explicó Dani. Van a volver a su imperio e investigarán a los humanos. ¿Y qué encontrarán? ¿Una especie que sobrevivió a edades de hielo? ¿Una especie que luchó y mató para llegar a la cima de su cadena alimenticia? ¿Una especie que descubrió las armas nucleares y casi se autodestruyó, pero que de alguna manera sobrevivió? ¿Una especie que pasó 10.000 años perfeccionando el arte de la guerra? Se acercó a la cámara. Elena, la verdad sobre la humanidad es más aterradora que cualquier mentira que pudiéramos contar. Somos la cosa que pone nerviosas a otras especies. Él tenía razón. Elena se dio cuenta de que la humanidad no necesitaba fingir ser peligrosa. Eran peligrosos. 10.000 años de guerra constante habían creado una especie que era muy, muy buena en la violencia. 3 meses después, una sola nave de exploración Qatar regresó al borde del sistema solar. Se mantuvo lejos, lo suficientemente cerca como para desplegar sensores de largo alcance. Escaneó durante 5 minutos y luego huyó. El informe del explorador llegó al Alto Consejo Qatar semanas después. Los misteriosos protectores seguían allí, todavía armados,
todavía vigilando. La Tierra permaneció en la lista de mundos prohibidos. Demasiado peligrosa, demasiado desconocida. No valía la pena el riesgo. Pasaron los años. La humanidad continuó construyendo naves en secreto. Desarrollaron nuevas armas. Expandieron sus bases ocultas por todo el sistema solar. No porque esperaran otro ataque, sino porque la preparación se había convertido en parte de su naturaleza. La general Elena Vargas se retiró y pasó el mando a la almirante Sofía Reyes. En su último día, se encontraba en la cubierta de observación del astillero lunar, observando a los equipos de construcción trabajar en una nueva nave de guerra. El coronel Javier Méndez, ahora general, se unió a ella. ¿Algún remordimiento? Muchos, admitió Elena. Pero no sobre lo que hicimos. Nunca sobre proteger la tierra. El gobierno quiere decirle a la gente la verdad. Desclasificar lo que realmente sucedió. Elena negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca.